A partir de haber revisado personalidad, se desprende un tema muy interesante que es el tema de los personajes internos. Y precisamente la revisión de personalidad ha sido con el fin de cotejarnos con estos estilos específicos de percibir la realidad. Todos tenemos algo de cada uno de los genotipos o personalidades que hemos revisado, pero hay uno en específico que refleja más plenamente nuestro estilo fundamental de aproximación a la realidad. Si analizamos de manera básica cada una de estas personalidades, podemos relacionar estos estilos con creencias específicas acerca de nuestra forma de movernos en el mundo y en la interacción con los demás. Así entonces podemos ver, por ejemplo, cómo el eneatipo 1, su creencia fundamental es de la que necesita ser perfecto, ¿no? Por lo que siente temor y frustración ante sus fallos. El 2 tiene la creencia que dando a los demás recibirá el amor y reconocimiento de ellos, por lo que cuando no se siente importante y necesitado por los demás, se vuelve muy inseguro emocionalmente. El eneatipo 3 tiene la creencia que siendo exitoso será validado por los demás, por lo que teme al fracaso. El eneatipo 4 tiene la creencia que necesita ser diferente para marcar una diferencia valiosa con los demás. El 5 cree que la manera de sentirse seguro y validado es sabiendo más, por lo que permanentemente aumenta sus conocimientos. El eneatipo 6 tiene la creencia que cumpliendo con lo que debe hacer y con ciertas normas y creencias que a él le hacen sentido, entonces estará y se sentirá seguro y a salvo, siendo validado por los demás. El 7 cree que divirtiéndose y orientándose al placer, podrá manejar el dolor y el miedo, a la vez que será validado por los demás. El eneatipo 8 tiene la creencia que lo más importante es ser capaz en el mundo, y para ello se requiere ser fuerte y valiente. De este modo, se validará a sí mismo y será validado por los demás. Y el eneatipo 9 tiene la creencia que le resulta fundamental buscar la paz y evitar el conflicto a toda costa. De esta manera podrá estar tranquilo y no expondrá sus vínculos. Podemos entonces visibilizar creencias vinculadas a la perfección, al dar, al éxito, a ser diferente, a saber más, a cumplir, a divertirse, a la capacidad de poder y a la importancia de la tranquilidad. Cada una de estas creencias, y por supuesto de otras más, pueden convertirse en verdaderos personajes internos que cobran vida en nuestra psiquis, quienes poseen ideas específicas acerca de cómo es la realidad y cómo debemos manejarnos en ella. Estos personajes llenan nuestra mente de diálogos internos, automáticos, dándonos su opinión y generalmente presentándonos órdenes o análisis completos de una situación a los cuales muchas veces terminamos asintiendo. Una manera de tomar conciencia de los aspectos de nuestra personalidad es prestar atención a nuestros diálogos internos, a aquello que nos decimos, a aquello que nos contamos, cómo argumentamos, qué concluimos. Cuando a través de agudizar nuestra atención en esos diálogos internos, nos damos cuenta que varios diálogos se reproducen en nuestra mente de manera automática y que muchos de ellos se repiten en distintos momentos y también en distintos periodos, entonces podemos estar bastante seguros que se trata de un personaje interno al cual hemos reforzado y energizado con nuestra atención complaciente. Darnos cuenta de nuestros principales diálogos internos nos entrega información valiosa acerca de nuestro mundo interno, de nuestra personalidad y nuestros estilos principales de percepción. ¿Quién está ahí adentro en estos personajes? Cuando nos hacemos conscientes de algún diálogo o personaje interno, que es persistente, podemos conversar con ese aspecto para indagar qué cree, qué siente, cómo ve la realidad. Podemos incluso hacerle preguntas para poder entender su lógica y poder evaluar si posee un sustento fundamentado en sus premisas, pudiendo entonces definir si resulta ser un buen consejero para nosotros en esa situación o por el contrario, nos beneficiará más el no considerar sus opiniones. El momento en que tomamos conciencia de los distintos personajes uno a uno es fundamental, ya que entonces desde esta ampliación de conciencia, es decir, desde el aumento de nuestra capacidad de darnos cuenta, podemos entender que podemos tomar cierta distancia de ese aspecto y dejar de alimentarlo con nuestra atención cómplice que avala todo lo que nos dice dicho personaje sin cuestionarlo. Comprendemos entonces que nosotros somos mucho más que ese aspecto. De hecho, somos también aquella parte que puede tomar conciencia de todos estos personajes
y de cómo nos convencen de sus propias miradas y creencias. El desafío en el trabajo personal es ir más allá de esos aspectos y personajes que nos resultan limitantes, tales como el miedo, la rabia, la inseguridad, la melancolía, el victimismo, etc. Por supuesto, también existe la versión luminosa de esos personajes internos, que representan muchos de nuestros aspectos luminosos. Aliarnos conscientemente a estos personajes luminosos resulta ser un recurso fundamental para contrarrestar los diálogos e influencia de los personajes más sombríos en nuestro interior. Cuando hablamos de aspectos luminosos en nosotros, inevitablemente entramos en el tema de los recursos personales y los talentos. Los recursos personales o aspectos potenciadores son inherentes a todas las personas. Cada persona posee un set de aspectos potenciadores y talentos con los cuales se enfrenta a la vida y se constituyen en sus herramientas de avance en esta. Reconocer nuestros aspectos luminosos es acceder a esos recursos y talentos. Reconocer estos talentos es tan importante como reconocer nuestros aspectos limitantes. Saber qué hago bien, en qué cosas fluyo, qué cosas me resultan simples y agradables, qué habilidades han estado presentes en distintas etapas de mi vida y han sido las herramientas que me han permitido lograr metas y sentirme a gusto. ¿Qué características me han señalado los demás como valiosas en mí? A veces las personas no son muy conscientes de sus habilidades y recursos, y esto es un obstáculo para su utilización. Reflexionar acerca de aquello que poseo como habilidad es imprescindible para empoderarme y comenzar a planificar aquello que deseo construir en mi vida. Por este motivo, es indispensable realizar un inventario de luces, habilidades, talentos. ¿Cuáles son esas luces que hay en mí? ¿Cuáles son mis habilidades y talentos que viven en mi interior? Es importante reconocer qué recursos personales son importantes protagonistas de nuestra historia, cuáles son los que nos han acompañado en los momentos más difíciles y nos han ayudado a recuperarnos para enfrentar también los momentos más complejos. De la misma forma en que están todos aquellos aspectos luminosos, recursos personales y talentos en nosotros, también está la sombra, todo aquello que constituye nuestros aspectos limitantes y obstaculizadores en nuestro crecimiento personal. La sombra es aquella dimensión de nuestra psiquis que requiere ser conocida, trabajada y modulada. Reconocer nuestra sombra es fundamental en nuestro desarrollo personal. El proceso de iluminación es precisamente poner luz en la oscuridad, poder ver aquellas partes mías que me cuesta ver o que no me agradan. La sombra no es negativa, sino que es aquella parte de nosotros mismos que nos impulsa a ser mejores, a crecer. La sombra siempre nos trae información acerca de alguna necesidad o dolor, por lo que es importante relacionarnos amorosamente con ella, acogerla, escucharla, comprenderla y orientarnos a tener una mayor influencia sobre su expresión. Es importante preguntarnos, ¿cómo me relaciono con mi sombra? ¿Me maltrato cuando me siento que se activa? ¿Me permito sentir aquello que me hace sentir mi sombra? ¿Le creo todo aquello que me dice? ¿Le pongo límite a su influencia sobre mí? Las claves en la relación con nuestra sombra son reconocerla, aceptar que está, ser compasivos con ella. Esto es muy importante. Con la sombra no se pelea, se es compasivo con ella. Obtener información de qué nos está mostrando de nosotros mismos en ese momento, ser conscientes de qué manera nos influencia y amorosamente reorientamos su expresión, modulamos su intensidad, la manera de expresar esta sombra, pero la contenemos, es decir, somos amorosos y compasivos con nosotros mismos en aquellos aspectos sombríos y limitantes de nuestra personalidad.